Ayer habíamos quedado acá, ¿verdad? En el cálculo de la covarianza, pero adicionalmente, para poder describir una distribución bidimensional que está en una tabla de doble entrada, esta tabla puede ser de probabilidad o puede ser de frecuencias, cualquiera de los dos tipos que se ha discutido respecto de las tablas de doble entrada. Entonces se puede calcular la media aritmética, se puede calcular la varianza y también se puede calcular la covarianza. Para calcular la media aritmética necesitamos siempre el producto del valor de la variable por su probabilidad o el valor de la variable por su frecuencia. Cualquiera sea, en las fórmulas, en los formularios ustedes tienen qué es lo que requieren para calcular cada una de esas medidas descriptivas. En el caso de la media, en el caso de la varianza, aparte de este producto, necesito el producto del cuadrado del valor de la variable por su probabilidad o por su frecuencia. Y tener las medias aritméticas, que sería la media aritmética de x, la media aritmética de x cuadrado, teniendo esos dos a través de la fórmula del cálculo de la varianza. Se tiene la varianza para x, la varianza para y, la media de x, la media de y, y la covarianza está dada por la fórmula de cálculo de calcular la media del x por y menos la media de x multiplicada por la media de y. Entonces tenemos esa operación que se tiene que realizar como resultado de esto. Muy bien. En una máquina de calcular podemos hacer también uso de ella para poder calcular todas estas medidas que están dadas en una tabla de doble entrada. El secreto está en transformar esta información que está en una tabla de doble entrada en la forma de una tabla, de una lista, como requiere la máquina de calcular. La máquina de calcular requiere los valores de x, los valores de y sus frecuencias o probabilidades. ¿Sí? Entonces yo necesito transformar esto, lo que está en esta tabla, a esta forma de estas tres columnas. Entonces para ello hago lectura de quién, de los valores de x, por ejemplo, 1 para x, 1 para y, estamos hablando de la intersección y esta es la probabilidad o la frecuencia. Luego puedo hacer 1 para x con 2 para y, 1 para x con 2 para y, su frecuencia o su probabilidad es 3,54 avos. Luego puedo continuar en el mismo esquema o puedo hacer en el otro sentido, pero tengo que ir para todas las celdas que están acá en la parte central de la distribución conjunta, debo hacer ese mismo trabajo. Entonces 1 con 3, la intersección genera la probabilidad, que sería 5 sobre 54. Entonces paso para la siguiente, una vez que he aplicado para ello, paso para el siguiente valor de x, con cada uno de los valores de y, tengo sus probabilidades que están dadas por toda esta fila. La tercera fila, lo mismo. Ese es el único secreto para utilizar la máquina de calcular. Hagan por favor ese trabajo, van a verificar de que las sumas que se van a obtener con eso, que sería el resultado de hacer estas operaciones en la tabla, en la máquina van a poderlo leer a través de la opción de sumatorias, a través de las sumas. Entonces, estas sumas que hemos obtenido acá, estas sumas que se han obtenido en la tabla de doble entrada, va a ser dada directamente por la máquina de calcular a través de la suma de x, la suma de x cuadrado, la suma de x por y. Verifiquen por favor eso, hagan eso.
Solo las tres, la máquina acepta solamente las tres primeras columnas. Esto ya es la parte de trabajo manual, que si nosotros tuviéramos en una lista y yo quisiera calcular los mismos valores, tendría que hacer estas adicionales, estas tres columnas adicionales para las medias y para las varianzas. Para la media de X tengo que multiplicar siempre el valor de X por la frecuencia o por la probabilidad. Para la media de Y lo mismo, voy a multiplicar el Y por la frecuencia o su probabilidad. Para la media de X al cuadrado lo mismo, el X cuadrado multiplicado por su frecuencia o su probabilidad. Eso ya es trabajo manual. La máquina solamente requiere lo que está en rojo, que es esta información que está dada en esta tabla. ¿Lograron? Lo que vayan a leer con la máquina van a contrastarla con estos resultados. La suma de X va a dar 7 tercios. La suma de X al cuadrado tiene que dar 6. La suma de X por Y tiene que dar 46 novenos. La suma de Y va a dar 20 novenos. La suma de Y cuadrado va a dar 50 novenos. Eso en las opciones de la máquina de lo que hemos llamado las opciones de suma, que está explicada en esta parte. ¿Sí? Hay 8 sumatorias. De esas 8 sumatorias, la que nos interesa son esas 4 sumatorias, 5 sumatorias que he mencionado. A través de las sumatorias, dependiendo de cuál sea el valor de n, si n es igual a 1, o sea, si es una probabilidad o si es frecuencia relativa, esas sumas directamente dan las medias aritméticas. Pero si no es relativo o no es probabilidad, esas sumas divididas sobre el n recién van a dar las medias aritméticas que entran en las fórmulas. ¿Vale? A través de la opción bar, ustedes tienen las medias aritméticas directamente, o sea, los resultados finales. No tienen las sumatorias, sino tienen los resultados finales en la opción bar. En la opción bar van a tener los resultados de la media de X, la media de Y, el desvío estándar de X y el desvío estándar de Y. Entonces, aquí cuando los datos corresponden a frecuencia relativa o probabilidad, yo no debo utilizar la letra S, sino debo utilizar la letra sigma. La letra sigma
para X y para Y, porque si yo utilizo la letra S cuando estoy utilizando frecuencia relativa o probabilidad, va a dar error. ¿Por qué? Porque cuando se calcula el desvío estándar con la letra S de la máquina, es la suma de cuadrados sobre n menos 1. Como el n está considerando la máquina igual a 1, 1 menos 1 es 0 y la división por 0 da error en cualquier máquina de calcular, por eso se debe este error. Entonces, yo debo utilizar la simbología del sigma que tiene como denominador 1. Entonces tendría el desvío estándar la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x sobre 1. Elevado al cuadrado directamente la varianza. Tendré la varianza de x, la varianza de y, pero no tengo la covarianza de x y y. No tengo como lectura final directa la covarianza. La covarianza va a tener que ser calculada a través de utilizar la sumatoria y las medias como con esta fórmula, ¿sí? La sumatoria de x por y dividido sobre n, ¿sí? Y hago el producto de la media de x por la media de y, hago la diferencia, tengo la covarianza. ¿Alguna pregunta? A ver, aquí voy a hacer lo siguiente. ...2001 PDFs... ¿Dónde está lo que cayó en el examen? Probabilidad capítulo 1, eléctrica, dispersión, no. Distribución discreta, distribución parcial. ¿Dónde está la bidimensional? Lanza matemática. Esto quiero. A ver, ¿dónde está esto? Y esto. Y voy a borrar esto. Ahora voy a llevar esto aquí. ¿Cómo harían para calcular la covarianza de esta distribución? Voy a colocar acá, calcular
Calcula la covarianza de la siguiente distribución bidimensional. Esta distribución bidimensional. Aquí podemos ver de que tenemos una distribución de frecuencias donde la variable X está dado por intervalos de clase. X representa la edad de años de la madre y Y representa la edad en años del padre de los niños que están en esa guardería infantil. ¿Sí? Aquí tenemos entonces como información marginal, tenemos el n.j. Ya no tenemos las probabilidades, sino tenemos las frecuencias, el ni punto, que serían las frecuencias marginales, y me está indicando que tengo 52 niños en esa guardería. Esto fue lo que participó en el examen como parte de la interpretación de las frecuencias que se definen en toda distribución de frecuencias, que es una interpretación equivalente a las probabilidades. Saben muy bien que una frecuencia relativa es equivalente a una distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la covarianza? La fórmula es la misma. La fórmula sigue siendo la covarianza cuando voy a calcular la covarianza de esta distribución de X y Y, sigue siendo el concepto de media aritmética o esperanza matemática del producto de X por Y menos la media aritmética de X por la media aritmética de Y. Entonces yo necesito calcular eso. Esa es la fórmula de cálculo de la covarianza en términos de media aritmética. ¿Qué hago en esta tabla para calcular la media aritmética de X, la media aritmética de Y? Voy a hacer lo mismo que en esta otra tabla. Voy a hacer el mismo trabajo que en esta tabla. ¿Sí? ¿Qué es ese trabajo? Es el de extender las filas, extender las columnas para la variable X y extender las filas para la variable Y. ¿Sí? Y para calcular la media yo necesito siempre el X por P de X. Entonces yo necesito el X por NI, el XY por NI. ¿Sí? No se olviden que el P, la probabilidad, es lo mismo que frecuencia. Y esa frecuencia, para que sea probabilidad, es frecuencia relativa. Pero también puede ser frecuencia absoluta, si es que quiero expresar, si es que tengo expresado en términos de frecuencia absoluta. Aquí, por ejemplo, yo no tengo el X. ¿Qué hago para identificar el X? Entonces, lo primero que tengo que hacer es extender esa tabla. Voy a extender en ese sentido para tener registrado los cálculos. Si estoy haciendo a papel y lápiz, voy a tener que registrarlos en esta región. Extendiendo en ese sentido, voy a tener que identificar columnas donde yo necesito identificar qué cosa. Aquí está la variable es la variable X. La variable que está representada ahí es la variable X. Y esa variable X está representada en la forma de intervalo. Entonces yo necesito, para calcular la media aritmética, necesito el producto de X por NI. Aquí está el NI, pero no tengo el X, entonces eso significa que yo tengo que previamente identificar acá el X sub I. El X sub I. ¿Quién es el X sub I?
en esta distribución, ¿quién viene a ser X sub I? El punto medio de este intervalo. Porque estamos viendo de que 7 niños de esos 52 tienen madres con edades comprendidas entre 18 y 21 años. Entonces, como no conozco cuáles son esas edades y sé que está comprendido en 3 límites, yo necesito el punto medio para poderlo utilizar en sus cálculos. Entonces, acá tendría 18 más 21 es 39. 39 dividido entre 2 es, ¿cuánto? 19.5. ¿Está bien? 19.5. El otro punto medio es 21 más 26. Son 47. 47 es lo mismo que 23.5. El otro punto medio, 26 más 32 es 58. 58 es igual a 29, ¿no? Dividido entre 2. 2 por 9, 18, 58, está bien. Entre 32 y 38, sumo los dos, son 60, 70. Dividido entre 2, 35. Entre esos dos, entre 38 y 42 son 40, 80, la mitad es 40. Esos son los puntos medios que van a representar a las edades de las mamás que están en cada una de esas clases. El número total de mamás o madres que están en cada una de esas clases está dada por este concepto de la frecuencia marginal. Si yo quiero calcular la media aritmética de X, voy a tener que hacer el NI multiplicado por XI. O sea, voy a formar una columna con esos datos y aquí voy a tener la sumatoria del NI por XI. ¿Qué significa este producto? Significa multiplicar el NI por XI. Entonces, 7 por 5, 35. Voy a hacer a papel y lápiz. 7 por 5, 35. 7 por 9 es 63 y 3, 66. 7 por 1 es 7 y 6, 13, ¿no? Espero no estarme equivocando. Tendría ese resultado. Voy a recurrir a mi máquina de calcular. Ustedes pueden hacer lo mismo. Voy a multiplicar 23.5 por 11. Y eso genera 258.5. 29 por 15, eso genera 435.0. 35 por 12, eso da 420.0. Y 40 por 7, da 7 por 4, 28, 280. Si yo sumo, tengo acá 0, tengo 8 y 6 son 14, 19, 9, 11, 14, 19, 22, 3, 5, 9, 13, 15.
15. Entonces, con esto yo puedo calcular la media de X. Voy a poderlo hacer acá, no hay ninguna... Es 100.529 sobre 52. 1529 dividido sobre 52, eso es 29.4 años. La edad promedio de esas 52 madres de esos niños que están en esa guardería es de 29.4 años. Quiero calcular la varianza. ¿Cómo hago para calcular la varianza? Necesito obligatoriamente hacer el producto del NI por XI al cuadrado. ¿Sí? Necesito para la varianza necesito siempre, igual que en la tabla anterior, para la media es X por P de X. Para la varianza voy a utilizar en la fórmula para la varianza tengo la media de X al cuadrado. Entonces tengo que hacer el X cuadrado por P de X. Entonces es el mismo procedimiento, solamente que estamos con datos distintos nada más. Entonces, para poder hallar esta columna, yo puedo multiplicar este resultado nuevamente por XI. De esa manera tendría el NI por XI al cuadrado. Entonces, con la máquina de calcular, si estoy haciendo a papel y lápiz, voy a tener que multiplicar 136.5, multiplico por 19.5. Esto genera 2... ¿Dónde está mi cursor? 2.661.75. Lo mismo acá, puedo hacer esta multiplicación de 258.5 por 23.5. Está bien, genera 6.074.75. Lo mismo esta otra, 435, multiplico por 29. Eso da 12.615.00. 420 multiplicado por 35, 14.700.00. Y finalmente 280 multiplicado por 40, 11.200.00. Entonces aquí yo puedo cerrar esta columna y buscar el total. 11.200 voy a sumar más 14.700, voy a sumar más 12.615 más 6.074.75 más 2.661.75. Ese es el total, que viene a ser 47.000
251.5. Entonces, con eso yo tengo calculada la varianza de X, que sería el S cuadrado de X, sería la media de X al cuadrado, menos la media de X toda elevada al cuadrado. Esa es la fórmula. Al reemplazar estamos hablando de 47.251.5 sobre 52 menos esta suma que voy a colocar, 1529 sobre 52 al cuadrado. Eso genera un valor al dividir sobre 52 es igual, y cuando hago menos 1529 dividido sobre 52 al cuadrado, tengo un valor de 44.1 años al cuadrado. Puedo sacar la raíz cuadrada para el desvío estándar, donde tenemos el desvío estándar. $6.64 años. Este es el resultado que me interesa para efectos de interpretación del grado de dispersión, y esta es la media aritmética que genera la variable X. ¿Alguna pregunta en esos cálculos? Ingeniero, ¿será que puede volver a repetir qué significa el S sub X? Esta es la varianza de X. Aquí está esta similitud. La raíz cuadrada es el desvío estándar de X. El desvío estándar de X. Entonces, cuando hacemos la interpretación, siempre vamos a utilizar la media y el desvío estándar para interpretar la distribución dada para la edad de las madres de esos niños de esa guardería. O sea, todas las madres las madres en la edad se distribuyen con un promedio de 29.4 años y un desvío estándar de 6.64 años. Si hay un desvío que puede ser utilizado como una medida de concentración o de dispersión alrededor de la media, que quiere decir que puedo hablar en términos de cómo varía o en cuánto varía la edad promedio, por ejemplo, con una vez el desvío estándar. Pues puedo restarle 6.64 a 24 a 29 y puedo sumarle 6.64 a 29.4. Y ahí tendría un intervalo para un grado de dispersión de una vez el desvío estándar. Entonces, cuando hago esta diferencia de 29.4 menos 6.64 es igual a 22.79. Entonces, estaría indicando que la edad promedio de las madres de esos niños varía entre 22.76 años y 36.04 años.
con un desvío de una desviación estándar. Con esa desviación, con esa dispersión, estaría entre 22,76 y 36,04 años. Estoy sumando y restando este desvío estándar porque está en las mismas unidades. No puedo hacer lo mismo con la varianza porque la varianza está en unidades elevadas al cuadrado. Por esa razón no se utiliza la varianza como medida de dispersión, sí el desvío estándar. ¿Ok? Muy bien. Quiero calcular la media y la varianza de Y. ¿Cómo hago? Si quiero calcular la media y la varianza de Y está en esta otra región. Aquí el Y y el Y también está en la forma de intervalos, por consiguiente debo proceder de la misma manera que hice para X. Y si no voy a hacer una distribución específica para ella, puedo continuar en esta tabla de doble entrada, completando o adicionando, filas a la tabla. Tengo ahí el total, va a dar hasta aquí. Las filas irían hasta ahí. Para Y, para el producto de N por y el N por Y cuadrado. Y para la covarianza necesitamos la última que va a ser. Entonces voy a continuar en ese sentido de tener ahí está. Entonces aquí yo necesito tener obligatoriamente al Y sub J. El Y sub J. ¿Quién es el Y sub J? Es el punto medio también del intervalo que define la variable Y. Aquí sumando 20 más 25 tengo 45, dividido entre 2 es 42.5, 22.5. Aquí es 27.5. Aquí 32. Aquí sería 5, 36.5. Aquí es 45, es 6, entonces es 3, 42. Estos son los puntos medios de cada uno de esos intervalos. Entonces, para la media aritmética necesito el n.j por Y sub j. Para la varianza necesito el n.j por Y sub j al cuadrado. Son las dos columnas que he hecho acá, se repiten como dos filas en esta para calcular la media y la varianza. Entonces puedo hacer esas operaciones con una máquina de calcular.
7 por 22.5. 7 por 22.5. Esto es igual a 157.5. $27.5 por 12, que es la frecuencia, da 330.0. 32 por 18, que es el otro par, 576.0, y 36.5 multiplicado por 8, 292.0, y 42 por 7, que es el otro par, 294.0. Si a eso le sumo 200, ¿cuánto era eso? 92. Ya no reconozco ni mi propia letra. 292 más 576 más 330 más 157.5. Da un total de 1.649.5. Entonces, con eso ya podemos calcular la media aritmética de Y. Y esto es ese 1.649.5 dividido sobre 52. $31.72 años. Esa es la edad promedio de los padres de esos 52 niños que están en esa guardería. Para calcular la varianza necesito esta otra fila, que es lo mismo que multiplicar los resultados de la fila anterior nuevamente por Y sub I. Entonces, si yo multiplico 157.5 por 22.5, eso me da un valor de 3.543.75. Multiplico 330 por 27.5, esto da 9.075.0. 576 multiplico por 32, eso da 18.432.0. Lo mismo que 292 multiplico por 36.5, da 10.658.0. Luego multiplico 294 por 42, eso da
12.348.0. Entonces la suma total, por eso está ahí los totales, la suma total va a ser ¿cuánto? 13.000 más 10.658 más 18.432 más 9.075 más 3.543.75. Si no me he equivocado, con mi taipeo está del valor de 54.056.75. Esa es la suma de x o suma de y al cuadrado. Entonces, la varianza de y será esa suma, que es 54.056.75 sobre 52 menos 1.649.5 sobre 52 al cuadrado. A ver, ¿cuánto da? 54.056.75 dividido sobre 52 menos 'wow', algo anda mal. ¿En qué me he equivocado? $54.056.75 dividido entre 52 menos 1.649.5 dividido sobre 52 elevado al cuadrado. 33.32 años al cuadrado. Y acá tenemos el desvío estándar de y, que sería la raíz cuadrada de esto, 5.77.
la edad de los papás tiene menos dispersión comparada con la edad de las mamás. ¿Sí? La edad de las mamás es 6 puntos, en dispersión es 6,64 y la de los padres es 5,75. O sea, hay menos dispersión con los padres. Eso es para la media y para la varianza. ¿Cómo hacemos para la covarianza? Igual que en este cálculo. Igual que en este cálculo. ¿Qué hicimos acá? Hemos definido el valor de X y hemos multiplicado al producto de cada valor de Y por su probabilidad correspondiente. ¿Sí? Entonces es la misma, ¿cómo se dice? Rutina. Aquí tendría entonces, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de X? El valor de X es este punto medio, no es la clase, es el punto medio. Entonces aquí voy a multiplicar 19.5 multiplicado por ¿cuánto? Aquí voy a colocárselos para que tengan como referencia. Para la covarianza, entonces yo tendría que hacer 19.5 y multiplico por los productos, la frecuencia por la otra variable. Aquí es 2, el valor de la variable es 22.5, el valor representativo. ¿Sí? No voy a considerar el intervalo porque no entra el intervalo, entra el punto medio. Entonces tendré 2 por 22.5 más lo mismo, 2 por 27.5 más lo mismo, 1 por 32 más 1 por 36.5. Puntos suspensivos voy a colocar acá y voy a anotar el resultado final. ¿Se entiende? Estoy haciendo este valor. Estoy multiplicando por esto. Este valor estoy multiplicando por esto. Este valor estoy multiplicando por esto. Este valor estoy multiplicando por esto. Y este valor estoy multiplicando por esto. Y todo eso estoy multiplicando por este valor. Eso genera esa primera celda. ¿Cuánto da? A ver. 2 por 22.5 más 2 por 27.5 más 1 por 32, 1 por 32 más 1 por 36.5 más 1 por 42. Eso voy a multiplicar por 19.5. Antes voy a corregir la fórmula poniendo el paréntesis al inicio para que haga esa operación. ¿Cuánto ha resultado? Ha resultado todo eso. Si ustedes han hecho el cálculo, 4.104
.75. Como yo tengo la fórmula en la máquina, voy a reemplazar simplemente ahora, ¿qué cosa? Voy a cambiar las frecuencias y voy a cambiar el punto medio. Entonces voy con el cursor en la misma fórmula hasta el inicio. La frecuencia era 2, ahora es 1. Paso al siguiente. La frecuencia era 2, ahora es 5. Paso al siguiente. La frecuencia era 1, ahora es 2. Paso al siguiente. La frecuencia era 1, sigue siendo 1. Paso al siguiente. La frecuencia era 1, ahora es 2. Y el punto medio era 19, ahora es 23.5. Con esa corrección hago el igual, genera un resultado final de 8.095. .75. Lo mismo hago para la otra, vuelvo nuevamente a la fórmula. Ahora la frecuencia era 1, ahora es 2. La frecuencia era 5, ahora es 1. La otra frecuencia era 2, ahora es 8. Sigo avanzando. La otra frecuencia era 1, ahora es 3. La otra frecuencia era 2, ahora es 1. Y el punto medio ahora es 29. Cuando hago igual, resulta un total de 13.920.00. Para la otra, la misma fórmula, el 2 voy a cambiar por 1. Luego el 1 cambio por 3. Luego el 8 cambio por 5. Luego el 3 cambio por 2. Luego el 1 continúa el 1 y el 29 por 35. Ejecuto, sale el resultado de 13.300. Cero. Falta el último.
Retorno a la misma fórmula de la máquina, voy hasta el inicio, mejor parto de ahí. El 1 sigue siendo 1, el 3 se convierte en 1, el 5 se convierte en 2, y el 2 se convierte en 1. Y el 1 se convierte en 2. Y el 35 en 40. Ejecuto, da el valor de 9.380. 0, 0. Entonces el total va a ser, ahora salgo de esta fórmula, voy a sumar a 13.300, voy a sumar a 13.920, voy a sumar a 8.095.75, voy a sumar 4.104.75. Si mis cálculos no me han fallado, da un total de 48.800.5. Ese es el resultado final para el cálculo de la covarianza. Entonces, la covarianza es igual a ese 48.800 dividido sobre 52 menos la suma de x, 1529 sobre 52, multiplicado por 1649.5 sobre 52. Esos son los resultados que genera los cálculos que hemos realizado. Entonces, a esto divido sobre 52 menos 1529 dividido sobre 52 por 1649.5 dividido sobre 52. Igual, si mis cálculos no me han fallado, 5.75. Años por años. Ese sería el valor de la covarianza. ¿Alguna pregunta?
Igual que en la tabla anterior, también para esta tabla puedo utilizar la máquina de calcular. Solamente que tengo que transformar esta información que está en la tabla, que está en esta parte central, a la forma que requiere la máquina de calcular. Los valores de X, los valores de Y y las frecuencias. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? Los valores de X está haciendo referencia a estos valores de X. El XY. Los valores de Y, ¿cuáles son? No son los intervalos, son los puntos medios. Entonces voy a tener el valor de X de 19.5 con el valor de Y igual a 22.5 y la frecuencia que le corresponde, ¿cuál va a ser? El 2. El 2. Entonces voy a tener ese registro acá. 19.5 22.5 y la frecuencia es 2. Si retorno la otra marca de clase del otro intervalo de Y es 27.5. Entonces 19.5 con 27.5, su frecuencia también es 2. 19.5 con la otra marca de clase es 32. Con 32, su frecuencia, ¿cuánto vale? Su frecuencia vale 1. 19.5. Dije es 23.5. ¿Cuánto? Con 32 es su frecuencia 1. Con 36.5 su frecuencia es 1. Y la última, para el mismo valor de X, su otro punto medio es 42 y su frecuencia es 1. Luego paso a al siguiente valor de X, que sería 23.5. Y repito con cada uno de los valores de Y. 22.5, 27.5, 32, 36.5 y 42. Repito este mismo valor, 23.5. Porque estoy manteniendo constante la fila. ¿Y cuáles son las frecuencias? Las frecuencias son los de la segunda fila. 1, 5, 2, 1, 2. 1, 5, 2, 1, 2. 1, 5, 2, 1, 2, que corresponde a toda esta fila. ¿De acuerdo? Y así voy a ir transfiriendo toda esa información que lo voy a poner en la máquina de calcular. Haciendo las mismas manipulaciones que hicieron con la tabla anterior, van a encontrar la suma de X, la suma de Y, la suma de X cuadrado, la suma de Y cuadrado, la suma de X por Y, tienen que coincidir todas esas sumatorias acá. Si coincidieron las sumatorias, entonces puedo utilizar las fórmulas para el cálculo de la media o de la varianza, o si no, voy a la opción VAR y tengo la media de X, la media de Y, el desvío estándar de X, el desvío estándar de Y, ¿sí? Y tengo la covarianza, no tengo lectura directa en la función VAR, tengo que hacer obligatoriamente esta operación. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Les espero el día viernes.